El será desde aquel día. Es posible que tenga una nueva ilusión, o quizá llorará, o quizá llorará. Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos un invitado, Alberto Robles Rivera. ¿Cómo estás, Alberto? Tu saludo para Creagen. Bueno, mi saludo muy grande, con un abrazo muy grande, ya que ayer fue el día de San Juan y el día del campesino, pero hoy día estamos domingo 25 de junio del 2023. Un saludo fraterno a ustedes y a tu persona por esta cordial entrevista, humildemente a este servidor. Y estoy a tus órdenes para lo que tú me quieras preguntar. Qué bueno, Alberto. Alberto, dime, ¿qué tiempo ya estás imitando a Rafael en sí? La verdad que yo creo que ya me olvidé el tiempo que ha pasado, porque yo fui ganador el 11 de junio de 1972 en Trampolín a la Fama. Han pasado creo 50 años, ¿no? Hay gente que me dice, oye, pero tú estás igualito como mi abuelita, o sea, no cambia, ¿no? Me da mucho gusto contarte que son 50 años que llevo imitando a Rafael de España. Claro, qué bueno, Alberto. A todo esto, ¿a qué parte del Perú has viajado en sí? Bueno, he viajado por todo el Perú, llámese en ferias, en festivales, cumpleaños, bautizos, matrimonio, bodas de plata, bodas de oro, los clubs, en fin, de todo un poquito. Ya estoy en Lima, Perú, viviendo en el distrito de San Miguel hace 14 años que estoy de nuevo, porque volví de la mano de la grande, una de las grandes en el Perú, que se llama Lucía de la Cruz, más conocida como La Chibolera. Mira tú, qué bien. A todo esto, Alberto, ¿un número de teléfono que no puedes dar? Claro que sí. Algún compromiso, cualquier cosita que me necesiten, estoy a sus órdenes en el 9943-19412. Rafael Peruano o Alberto Robles Rivera. Qué bueno, Alberto. A ver, ¿qué consejo le puede dar a los nuevos valores que están empezando en este mundo artístico? ¿Algún consejo? Bueno, sí, un consejo hasta de un conejo. El consejo que le puedo dar a la nueva generación es que tienen que apostar por lo que creen que son en este momento y deben de seguir adelante. No deben decir, voy a pensarlo, quizá no. Deben continuar, no pidiéndole consejo a nadie, sino deben continuar en su derrotero y deben seguir adelante positivamente. Qué bueno. Alberto, ¿en tu familia hay algún tipo de música aparte de usted? Bueno, parece increíble, pero creo que en mi familia no hay nadie correspondiente, porque yo soy solo. En este momento yo alquilo mi cuarto aquí en San Miguel, en la cuadra 15 de la Avenida La Paz, pero no hay ni papá, ni mamá, ni abuelita, ni abuelito, ni marido, ni mujer, ni hijo, ni nadie. Yo me casaré a los 120 años. Soy tan positivo que me casaré a los 120 años y quiero tener 12 hijos. Y si no puedo, ya tú me ayudas, pues. Qué bueno. Bueno, Rafael, un gusto entrevistarte, pues espero hacerte una entrevista ya no muy lejana, pues, ¿eh? Sí, estoy acá en la Feria del Libro. En la Feria del Libro que está aquí en el puerto Trujillo, entre Lima y el RIMAC, gracias a la municipalidad y a los de la Feria del Libro, todos los domingos de 3 de la tarde a 8 de la noche. Por favor, los espero. Y gracias por su apoyo, gracias. Ok. Listo.